Gloria al Señor para siempre. Amén. Les habla su hermano Isaac Núñez de acá obviamente de la radio, el espacio de la radio que es Sembrando la Buena Semilla del Ministerio Evangelístico Camino, Vida y Verdad. Estoy no solo, sino que acompañado de mi hermana Catherine Catalán. Ahí le vamos a dar un espacio de poder saludar obviamente en esta tarde. Y como siempre hemos dicho de que es no un programa nada más, sino que de poder también dar la instancia para poder hablar, para poder, más allá de poder escudriñar esta parte de la palabra de la cual traímos el día de hoy. Y aún así de que sabemos que la palabra no vuelve vacía, sino que realmente de poder realmente ser un canal de bendición y por sobre todo que llegue a sus hogares y los oyentes de esta tarde. Los dejo con ustedes a mi hermana Catherine para que pueda saludar en este día. Amén. Dios bendiga a cada hermano, cada hermana que se encuentre en sintonía. Agradecida del Señor por la oportunidad que nos da de poder estar una vez más en el programa, ¿cierto? De los jóvenes, amén. Quizás usted está ahí en su casita, al lado de la estufita, quizás viendo tele, quizás escuchando la radio, pero qué importante, como decía mi hermano Isaac, el poder estar escuchando la palabra del Señor, el poder alimentar nuestro espíritu, ¿cierto? Que es un manantial de vida la palabra del Señor, la que nos guía, la que nos ayuda para seguir adelante, amén. Así que agradecida del Señor y espero que en este día igual pueda ser de bendición la palabra del Señor. Amén, sí, amén. Ahí Dios bendiga a nuestra hermana Catherine que está saludando mediante el micrófono. Y claramente de poder, como es un programa de jóvenes, siempre lo hemos dicho de que es en un personaje o de una persona particular que vendría hablando hacia un joven. Así que ahí vamos a estar ya más o menos ya reflexionando lo que es la palabra, obviamente, de lo que hemos traído. Y aún así después pasar, obviamente, continuando a escuchar la alabanza que tenemos preparada y aún así ir ya de lleno a lo que es la palabra del Señor. Así que no se despegue de la sintonía, ahí estamos de regreso. En tempestades y bonanzas, no temo las olas y viento. Para mí lo que es imposible, para Dios es cuestión de tiempo. La mar es grande, yo soy pequeña, pero Dios no me abandonará. Estas son historias para vivir y testimonios para contar. Es Jesús moldeándome. Estoy sufriendo, pero estoy aprendiendo. Me estoy lastimando, pero Dios me está enseñando. Toda promesa tiene un tiempo de espera, mas yo ya decreto victoria en esta guerra. Quédate tranquilo, no te desesperes. Si fue Dios quien prometió, la promesa está de pie, solo espera. Mantén la calma, no pierdas la fe. Si tus rodillas están en el suelo, el diablo no logra estar de pie. Quédate tranquilo, Dios te está haciendo que sonrías por cada noche que dormiste afligido. Tus gemidos serán sustituidos por un himno de victoria. No temas ahora, no te limites a tu sufrimiento. Dios sabe exactamente lo que está haciendo. Por más que hoy tú no puedas entenderlo, el secreto es confiar, el secreto es descansar. Y una sonrisa te espera cuando este día llegue.
te conocí, desde ese día comencé a vivir. Yo estaba muerta y tú me diste aliento cuando me faltaba. Desde ese día sí quiero vivir, contando al mundo que hiciste por mí. Yo estaba muerta y tú me diste aliento cuando me faltaba. ¿Cómo podría irme lejos de su amor? No quiero apartarme de aquel que me amó. No quiero irme de tus brazos, mi Señor, porque contigo estoy seguro y no me falta nada. ¿Cómo podría irme lejos de su amor? No quiero apartarme de aquel que me amó. No quiero irme de tus brazos, mi Señor, porque contigo estoy seguro y no me falta nada. Y yo no soy el mismo, ya yo no soy el mismo. Y yo no soy el mismo, ya yo no soy el mismo. Mi plenitud, si me falta todo, en ti lo tengo todo. Te tengo a ti, tu presencia es todo, eres mi tesoro. Mi plenitud, si me falta todo, en ti lo tengo todo. Te tengo a ti, tu presencia es todo, eres mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo. Eres mi anhelo, Jesús. Amén, gloria al Señor para siempre. Ahí estábamos escuchando a nuestra hermana Nisi Enríquez, ese con la alabanza Quédate tranquilo, de poder confiar obviamente en cualquier persona que estuviera pasando algún problema, alguna situación, sabe de que obviamente muchas soluciones pueden haber a lo mejor afuera, dentro de lo que vendría siendo de la parte como cotidiana, obviamente de lo que vendría siendo la vida secular, pero aún así sabemos de que el que tiene a Dios, el que tiene a Cristo, el que lo sabe, lo conoce, más allá de poder leerlo, sino que ha comprendido básicamente algún problema y que Dios le ha dado la respuesta e incluso la solución, aún así sabemos que con Cristo somos más que vencedores. Amén. Así que, como dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Tenemos como esa ventaja con la persona que aún así no le conoce, no sabe de Cristo, pero aún así sabemos que mediante también el poder escuchar las alabanzas, sabemos que entendemos también de que
Cristo siempre está presto a la ayuda de nosotros, muchas veces siendo, como se dice, la palabra infieles, Él permanece fiel. Así que ya estaremos pasando a la palabra de esta tarde, que en esta tarde vamos a hablar de alguien que por sí solo, y obviamente también escribió bastantes libros, que era amado, era bastante amado por Jesús, por Dios mismo, y podemos dar a entender de que vamos a hablar de Juan el Amado. Así que si tiene su Biblia en esta tarde, más cerca que lejos de poder ya estar leyendo la palabra, pero no sí ante una oración. Amén. Así que nuestra hermana Katy debe poder que eleve una oración para poder empezar a dar comienzo a la palabra de esta tarde. Amén, Padre Celestial, mi Señor amado Dios mío, vamos delante de su presencia, Señor. Amén. Agradecido, Señor amado, por la oportunidad que nos da de estar en este lugar, Señor amado. Padre Amén. Celestial, usted denos la fuerza, Señor, denos la sabiduría, Padre Santo, para Sí, poder, amén. Dios mío, Señor, dar el mensaje que usted tiene preparado en esta hora, Señor amado. Sí, amén. Que aquellas personas que puedan estar escuchando, Señor, pueda ser de bendición para sus vidas, Padre Celestial. Que pueda, Dios mío, Señor amado, Dios mío, abrir el conocimiento, Señor, la sabiduría en sus vidas, Padre Santo. Sí, amén. Si hay alguien, Dios mío, Señor, que se ha apartado, Señor amado, que usted amoneste su vida, amoneste su corazón, Señor amado, y usted tome el control, Señor, en esta hora de Sí, nuestras amén. Tú tienes vidas, el control, Señor Padre. amado, Amén. para poder hablar palabra suya, mi Señor. Ahora todo esto, Padre, se lo pedimos y se lo rogamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Así pasando ya a la palabra, Amén. se va a encontrar en Juan capítulo 19, versículos 26 y 27. Amén. Así que nuestra hermana Katy va a leer la palabra del Señor. Amén. Dice, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo le recibió en su casa. Amén. Lo voy a leer de nuevo. Dice, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Amén. Amén. Tenemos de poder entender y poder comprender esta porción de su palabra que nos da a asimilar de que qué tan cercano puede ser una persona, por supuesto, y por sobre todo con Jesucristo, Amén. de poder dejarle incluso a su madre. Sabemos y entendemos de que la Escritura, dándole una pincelada un poquito más atrás, de que quién podría, o sea, quién estaba a la tutela obviamente de Jesús, sabiendo de que se apegó, que vino obviamente en un cuerpo físico, un cuerpo de hombre, vino a esta tierra, pero aún así tuvo que cumplir varios requisitos de los cuales no fue tampoco de poder ser algo, sí es distinto de la manera espiritual después de que empezó su ministerio, pero aún así él sintió dolor, sintió frío, hambre, o sea, básicamente estuvo sujeto a un cuerpo humano, un cuerpo físico, y así al estar sujeto también estuvo que estar sujeto a su madre, a su padre en ese entonces, del tema de que aún así ellos dos estaban como padres unidos, y aún así él era el hijo. Amén. Aún así, obviamente, entendemos y comprendemos de que obviamente José no es una parte de la cual haya facilitado para poder engendrar a Jesús, sino que sabemos que por intermedio del Espíritu Santo, obviamente toma en sí a esta joven virgen, a María, obviamente, y de poder de que ahí nazca el niño Jesús. Aún así, dando a entender de que obviamente José, podríamos deducir, brevemente, podríamos deducir de que si no estaba contemplando lo que pasaba en aquella cruz, que estaba obviamente Jesucristo crucificado, podemos dar a entender de que José ya incluso no estaba. Ahora, ¿por qué se da este momento que incluso es tan especial, obviamente, para la gloria de Dios,
de que Jesús mismo da como hijo a Juan el amado para su madre, y obviamente a su madre es aquí de que obviamente iba a ser la madre de Juan, y aún así, incluso más adelante la palabra dice de que le acepta, de que obviamente lo lleva a casa, que siguen viviendo obviamente juntos una relación de madre e hijo. Ahora, se da de entender y se da obviamente de poder comprender de que si no estaba el esposo de María, iba a tener a lo mejor una deficiencia de parte económica, sabiéndote que obviamente quien llevaba los recursos y quien era obviamente carpintero en ese entonces era su esposo José. Y al no estar, sabiendo de que en esa situación, en esa parte geográfica, incluso en ese tiempo, era difícil que una mujer se sostuviera por sí sola, siendo de que obviamente ya es viuda, ¿cierto, hermana Katy? Y aún así se da a entender de que hasta en eso fue importante y fue considerado Jesús, que dejó todo en orden, que aún así da a Juan como su hijo, que incluso le da como esa responsabilidad de poder atender a su madre, de poder básicamente si le hacía falta, de poder servirle, de poder incluso facilitarle en algo. En cierta manera dijo, no dejaré incluso desamparada a mi madre, sino que le daré a alguien que la acompañe como hijo. Amén. Y qué tan hermoso o qué tan glorioso puede ser en cierta manera de que incluso podríamos decir de que uno no va a dejar a una persona querida, a una persona cercana con un desconocido, y por cierto, lo va a dejar con una persona que es cercana a uno. En este entonces Jesús dejó a la persona que incluso se recostó en su pecho. O sea, Amén. de poder decir y permitirme obviamente extenderme un poquito que qué tan hermoso, qué tan glorioso como lo fraterno, lo amado, todas las expresiones de cariño que uno puede tener hacia Jesús, básicamente de que nosotros, obviamente acogiéndonos a la palabra de que no lo hemos visto, pero creemos por fe. Amén. Ellos le vieron, obviamente Juan le vio, pero aún así él también le tocó. Entonces es algo que obviamente uno se trata de pensar y trata de meditar, de decir, o sea, de ser como quien se dice el regalón, más allá de que Jesús obviamente no tiene favoritos ni tampoco regalones, pero Amén. obviamente la cercanía que tenían ellos dos era algo como incluso maravilloso, porque Amén. de por cierto de acoplarse o de poder escribir incluso en el Evangelio de Juan de que el apóstol amado, o sea, Jesús le amaba, o sea, había un aprecio de la cual era como distinto con los otros discípulos. De por cierto que a todos los quería, obviamente, incluso podríamos decir que hasta Judas también lo quería. Obviamente ese es un tema totalmente aparte y distinto, pero aún así cumplió con una labor que tristemente obviamente sabemos que se perdió. Pero obviamente cada uno cumple un propósito en cierta manera en esta vida, pero aún así de poder entender de que Juan era algo especial. Así, amén, mi hermana Katy. Amén, mi hermano Isaac, como dice usted, claramente era una relación íntima que tenía Juan con Jesús, porque vemos claramente que se recostaba en su pecho, o sea, era algo como que ningún discípulo se atrevió quizás de tener esa humildad, porque habla igual de Juan que fue como una persona humilde, o sea, reconociendo que necesitaba a su Señor, reconociendo Amén, sí, que como que no necesitaba nada más que su Señor en ese momento, porque es como que él se recostó como diciendo, aquí estoy descansando, aquí está como mi Señor, aquí está el que me puede ayudar. Entonces eso demuestra que Juan tenía amor por Jesús. Entonces vemos también que Juan, por ejemplo, era una persona que, por ejemplo, antes de que él se convirtiera a Cristo, él no era una persona, ¿cómo decirlo? Era una persona buena, porque antes de que Juan conociera a Jesús, era una persona ambiciosa y también era una persona vengativa. Entonces, poco a poco fue transformando por medio de su caminar diario en las cosas del Señor, en su relación con Jesús, y el Espíritu Santo fue tratando en su vida y vemos que tenía ese amor, ese cariño por nuestro Señor. Amén. Amén, sí. Bueno, dentro de todo lo que nos podemos extender y podemos hablar incluso de Juan, sabiendo de que muchas veces hay como, no podríamos decir a lo mejor como un engaño. Yo creo que es
una falta que, por ejemplo, todos tenemos, que es lo Amén. siguiente: muchas veces vemos lo que son documentales, vemos lo que son videos, vemos lo que son películas, sobre todo incluso muchas veces cuando estamos en Semana Santa, Amén. sucede esto de que muestran obviamente documentales, videos obviamente con vistas distintas y por Amén. cierto que ponen cositas de las cuales son antibíblicas que no aparecen en ninguna parte de la Biblia. Pero damos a entender de que muchas veces cuando hablamos de los discípulos de Jesús, tenemos como por pensamiento de que son hombres grandes, o sea, de que son incluso hasta mayores, por así Amén. decirlo. Y la palabra, a la luz de la escritura, incluso me da a entender de que Jesús obviamente era mayor. Y en una parte de poder incluso se da testimonio en la palabra de que Jesús le manda a Pedro Amén. a poder que pesque obviamente, pesque un pescado, valga la redundancia, gloria al Señor, pero de poder que obviamente vaya a pescar y que de poder que saque un pez y ahí va a tener obviamente dos monedas para poder pagar los impuestos. Ahora, ¿quién paga impuestos? Sabemos que obviamente no una persona joven, o sea, una persona joven que no es mayor de edad, no paga impuestos. Amén. ¿Quién paga impuestos? Los que son mayores de edad, obviamente los que trabajan y todo el tema. Y básicamente se dan de entender que obviamente paga por mí y paga por ti, o sea, por Pedro y que pague también por Jesús. Pero y el resto, obviamente los discípulos, se da a entender de que son aún jóvenes. O sea, aquí va la relación obviamente con lo que es el programa de Amén. esta tarde, de que obviamente Juan, obviamente por todos los estudios que se han dedicado, se han hecho, los eruditos, obviamente la palabra se da a entender de que tiene poquito más como incluso de 20 años. O sea, Amén. estamos hablando de que es un discípulo bastante joven, aún así con todos los otros que de lo cual también fueron sumamente jóvenes. Ni decir tampoco de toda la gente y la muchedumbre que le seguía incluso a Jesús, que no fueron solamente ellos, sino que fueron muchos más los cuales le siguieron. Tenía muchos discípulos Jesús en ese entonces, que después en el tiempo fueron apartándose porque Pedro lo dijo: duras tu palabra. Así que Amén. básicamente muchas veces, como sucede, ni siquiera me desvío tanto de la palabra, sino que como sucede en la parte escolar, incluso universitaria, empiezan 200, 300, 400 alumnos y muchas veces quedan pocos porque son los pocos que pueden llegar, o sea, al final, a la meta de una carrera. Lo mismo pasa con, obviamente, los seguidores de Jesús en ese tiempo, Amén. y también procurar nosotros de no flaquear y también entender que hay palabras de las cuales dice que el que esté firme mire que no caiga. Amén. Y muchos son los llamados, pocos los escogidos. Entonces, de verdad que Dios nos ayude porque prácticamente la palabra nos da a entender y vemos cosas seculares de las que suceden. Asimismo, incluso dan a entender de que hay ejemplos de los cuales son bastante apegados, más allá de que a lo mejor son cosas que suceden, que también a medida cotidiana van pasando, pero de poder incluso hacer la comparación, y una comparación que no está muy lejana, es muy, muy cercana, muy cercana. Lo que incluso estamos hablando, dando obviamente a darle, obviamente, a seguir con el comienzo de la palabra, que la fidelidad a Jesús hasta el final, que eso es lo que obviamente hizo Juan en ese entonces, porque Amén. podemos decir que Juan estuvo incluso hasta el final, a lo mejor a donde muchos discípulos no estuvieron por Amén. cobardía muchas veces por miedo. Y Amén. nosotros muchas veces también entendemos, obviamente por la escritura, de decir, pero ¿cómo no iban a estar ahí? O sea, Bendito el Señor. maestro crucificado en el madero de la cruz, y ¿cómo no iban a estar ahí? Pero hay que analizar muchas veces y decir, o sea, quién era seguidor de Jesucristo en ese tiempo y que obviamente tenían temor porque obviamente también lo iban a perseguir, y en ese entonces había que tener un coraje enorme para poder incluso presenciar lo que estaba Amén. sucediendo, lo que estaba pasando en ese momento. Muchas veces a lo mejor por problemas de los cuales uno puede tener y puede acontecer, básicamente encerrando lo que es la juventud hoy en día, muchas veces nos decaímos por cosas muy pocas, muchas veces somos falentes. Amén. Gracias a Dios que obviamente Dios nos puede levantar, nos puede rescatar, nos puede ayudar, pero aún así de poder incluso saber de que tenemos esa ayuda, el Espíritu Santo que obviamente nos ayuda día a día, pero obviamente de poder pedir, de poder saber de que muchas cosas de las cuales a lo mejor problemas se nos escapan de las manos, a lo mejor
incluso hasta esta altura, incluso no hay persecución. Básicamente podemos tener la libertad de poder decir que yo soy cristiano y no hay ninguna piedra que esté como al frente Amén. en dirección hacia uno, ¿cierto, hermana Katy? Amén. Y aún así, de poder saber que incluso en ese tiempo, que era más difícil, podemos reflejar la fidelidad que tenía obviamente en ese entonces Juan con Jesús. Aún así podríamos decir que Juan fue el único de los dos apóstoles que permaneció junto a Jesús durante la crucifixión. Todos los demás huyeron, pero Juan se quedó en pie en la cruz, mostrando una lealtad, un amor profundo que tenía obviamente por Cristo. Es lo que obviamente estábamos leyendo, que esto del intercambio que hubo, que obviamente la mamá de Juan iba a ser María, de que el hijo de María iba a ser Juan, era lo que estábamos leyendo en el capítulo 19 del versículo 26 y 27 de Juan, que incluso aparece obviamente en la Biblia. La intimidad y la relación con Jesús que tenía Juan, que esto es lo profundo que obviamente de poder resaltar, rescatar obviamente de la vida de Juan. Amén. Que está descrito, está en la Biblia, que más allá del apodo, podemos decir de que está escrito como el discípulo amado. Amén. Ninguno más tiene ese título, o sea, a Pedro, por muchos otros títulos que a lo mejor tenía, que iba a ser obviamente que sobre esta piedra edificaré obviamente lo que era todo lo que era el Evangelio, obviamente con Pedro y todo lo demás. Pero nadie tiene algún título de ser amado, de que más allá que obviamente Jesús amó. Hay que rescatar de que obviamente amó a sus discípulos, pero el discípulo amado me da a entender a mí de que ese título abarca harto, abarca bastante amor para con su persona. Lo que indica una relación cercana e íntima con Jesús. Él inclinó obviamente su cabeza sobre el pecho de Jesús durante la última cena, que era la última cena de algo que incluso, que a lo mejor en ese momento, porque sabemos por la escritura que en ese momento a lo mejor estaban compartiendo obviamente la última cena, pero a lo mejor no la entendieron, porque de verdad no se comprendía. Ahí para poder ir adelantando un poquito mi hermana Katy, mientras busca Juan 13, el versículo 23, capítulo 13, versículo 23. Que obviamente da a entender la intimidad, la relación que tenía Jesús con el discípulo amado, con Juan. Y de verdad que es si uno se pone como más allá de leer, de meditar la palabra, de lo que vendría siendo el Evangelio de Juan, no es ni una ni dos veces que aparece el título de ¿cómo se llama? El discípulo amado o Juan el amado, sino que un montón de veces que aparece, y que de por cierto obviamente está escrito por él, pero yo creo que el permiso obviamente lo da el Señor, lo da nuestro Señor Jesucristo para poder escribir eso. Si no, básicamente no hubiese estado escrito como el discípulo Juan, nada más. Pero obviamente Jesús quiso destacar obviamente la fidelidad y el amor que tenía para con Juan. Amén, mi hermana Katy. Amén. Dice Juan 13:23. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señal Simón Pedro para que preguntase a quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Respondió Jesús: a quien yo diré el pan mojado, aquel es. Y mojado el pan le dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Amén. Amén. Gloria al Señor para siempre. ¿Ves? Podemos indicar y podemos saber de que obviamente en la primera de que estaba leyendo mi hermana, lo descrito, de que obviamente está ando recostado ahí, su cabeza en el pecho de Jesús, ahí en la última cena. Yo creo que hay que tener un amor tan grande, o el amor que le tenía Juan para con el Señor, para con Jesús, de que la verdad las cosas que para poder estar en esa posición, más allá de que a lo mejor que es el Maestro, es el Señor, obviamente hecho carne, de poder tener incluso un amor distinto, un amor un poco como de piel en cierta manera, de la cual obviamente dentro de esa frase o de ese momento de la historia podemos dar que
la vida cristiana, en cierta manera, como resaltando lo que vendría haciendo con lo que es Juan, implica una amistad cercana y personal con Dios. ¿Cuántas veces a lo mejor nosotros decimos, no, el Señor está alejado, no, el Señor está lejos de mí y todo lo demás? Pero es que muchas veces cuando estamos bien, podemos decir de que a lo mejor estoy bien con Dios, camino bien con Dios, estoy fortalecido espiritualmente, y muchas veces podemos deducir de manera espiritual, de la cual uno podría como estar recostado o confiado o asegurado con Dios muchas veces, de poder estar así como inclinado, así como, no, Señor, tú me das el descanso, tú me das el buen dormir muchas veces, que de verdad muchas veces sucede y pasa, no solamente con gente que a lo mejor por cosas externas, por problemas que tienen afuera de manera secular, que no, de por cierto que no conocen a Dios, pero aún así sabemos que hay gente que también es cristiana, que sirve al Señor, que obviamente está con el Señor, y muchas veces sucede esto de que también incluso el dormirse incluso se les dificulta por diversos motivos de los problemas, de las dificultades que puede tener obviamente, más allá de que pueden ser incluso pastores, los problemas y todo lo demás, que muchas veces uno no se desliga de esos problemas, no se los cede al Señor. La palabra obviamente es clara y dice de que echar las cargas sobre Él y que Él las llevaría, y obviamente de poder descansar, de poder tener descanso. Muchas veces no tenemos ese descanso y incluso de pasar a lo mejor problemas que nos pueden incluso estar en nuestra mente, aún así puede ir acarreando y todo lo demás. Y bueno, básicamente el Señor nos da ejemplos, nos da consejos, pero muchas veces a lo mejor por vida cristiana somos muy porfiados muchas veces, pero de poder que realmente Dios nos ayude, porque la verdad de las cosas que con Él tenemos todas las respuestas posibles, la ayuda que es necesaria, y de poder obviamente continuar, de poder seguir obviamente en este caminar. Sabemos que es complicado, sabemos que es difícil, porque aquel que a lo mejor te predicó de un evangelio de que no, que este evangelio es fácil, que este evangelio es cosa solamente de ir, congregarte, volver y vuelve a tu casa, hacer tu vida, qué sé yo, y después vuelve a congregarte. Es que la vida cristiana no solamente es de eso, la vida cristiana es un todo, o sea, es del momento en que uno se levanta, al momento en que uno se acuesta, de poder pensar, de poder meditar, obviamente en la palabra del Señor, y de cuidarnos de obviamente muchas veces incluso hasta del qué dirán, que aún así muchas veces a lo mejor la palabra dice, serán vituperados por mi nombre, y de poder tener la tranquilidad, o sea, Dios lo dijo, que vamos a ser vituperados por su nombre. Amén, mi hermana Katy. Amén, mi hermano. Mire, el apóstol Juan escribió una frase que suena como obviamente sencilla y todo, pero que tiene un significado muy profundo y es muy importante. Cuando dice la palabra Dios es amor. Y sabe que aquí sale en el versículo y dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito Amén. al mundo para que vivamos por Él. Y en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amén. Amén. Y claramente para los cristianos, mostrar amor no es algo que se pueda elegir, es un mandato. Sí, Porque gloria al Señor. el sí, amén. amor dice que el amor cubre multitud de pecados. Y obviamente si nosotros no amamos, obviamente cuenta por pecado, cuenta como algo malo, porque la persona que no tiene amor en su corazón, al final claramente no se va a ir con Dios, porque vemos que Juan claramente demuestra su humildad, muestra que él se recostó en el pecho de Jesús. Cuando más conocemos al Señor, más sencillo nos puede resultar obedecer al primer mandamiento, que amarás al Señor con toda tu fuerza, con todo tu corazón, dice la palabra Amén, del sí, Señor. amén. Tener un cariño, y nos demuestra que se interesan por poquito obedecer a las cosas de Dios, ¿cierto? Porque los hermanos que también son nuestro prójimo son imperfectos, y a veces igual, por ejemplo, puede pasar que un hermano lo pudo herir en la iglesia, o pudo Sí, pasar que, no sé, el hermano no me saludó y se molestó,
Y Aleluya, hay sí, mucha verdad. gente Amén. que quizás se siente mal, sale herida de esas cosas y es porque a veces estamos mirando las cosas materiales, las cosas que pasan o suceden en la iglesia, pero el Señor nos dice, mírame a mí si al final Él es el que murió por nosotros, Él es el que murió Sí, amén. en la cruz Amén. y Él dio la vida por nosotros a precio de sangre, amén. Y vemos claramente que ahí vemos un amor reflejado en Jesús, que a pesar de nosotros ser condenados, a pesar de que teníamos que ir al infierno, Él dio la vida por nosotros para poder tener la oportunidad que tenemos hoy día de poder estar con vida, con salud, estar bien. Y eso solo gracias al Señor. Y también vemos aquí que Juan fue una persona que, a pesar de lo difícil, porque obviamente en ese momento no vamos a comparar los tiempos de ahora con los tiempos de antes, que Sí, amén. los tiempos de antes era muy complicado, era muy difícil. Por ejemplo, si alguien salía a la calle o quizás pregonaba el Evangelio, era muerto porque era difícil el poder quizás salir a predicar de Jesús, siendo que a Jesús también lo mataron por predicar el Evangelio. ¿Cuánto más los cristianos que vivían antes? Por Amén. algo Pedro lo negó. Cuando él dijo, no, Señor, yo te amo, y él no le iba a negar, y él le decía al Señor, si, por ejemplo, le decía, Señor, que lo amaba, pero el Señor le dijo, Pedro, ¿tú me amas? Y Pedro le decía, sí, Señor, yo te amo. Y nuevamente le decía, Pedro, ¿tú me amas? Sí, Señor, yo te amo. Pero claramente vemos que Pedro al final lo terminó negando. Porque a veces Amén. decimos, amamos al Señor con todo nuestro corazón, pero al final con nuestros hechos, con nuestra forma de ser, a veces lo negamos. Por el hecho de que hay un hermano, una hermana que quizás lo miró mal, pero ¿y por qué a veces miramos al hermano y la hermana y no vemos a Jesús que dio la vida por nosotros? Así como Juan, que fue, por algo dice Juan el amado, porque él, a pesar que en esos tiempos era difícil el poder seguir a Jesús o estar con Jesús cuando a él lo iban a crucificar, él aún así fue valiente en ese momento, él Amén, aún sí, así amén. prefirió estar ahí en ese momento, acompañarlo, porque dice que el Señor estuvo solo, o sea, dice la palabra del Señor que él dice, Señor, ¿por qué me has desamparado? Porque hasta él mismo decía que, o sea, sentía que todos lo habían abandonado. Sí, Pero amén. ahí estaba Juan, ahí estaba, hasta en ese último momento, cuando quizás Jesús se sentía dolido y todo, ahí estaba Juan, ahí aún, a pesar de la dificultad, a pesar del problema, a pesar de que lo estaban crucificando, Juan fue un hombre valiente, fue un hombre que reflejó el amor de Cristo, que a pesar de la lucha, del problema, de la dificultad, él estaba ahí acompañándolo, ayudándolo, y ver que no solamente quizás lo amaba de labios, sino que con sus hechos se vio que ahí Juan estaba ayudando o estando ahí con Jesús. Entonces, así pasa muchas veces, que a veces dejamos las cosas del Señor por miedo, no sé, por predicar la palabra, o ya sea por tantas cosas, por quizás lo manden a una oración, y dice, no, es que yo, déjeme de lejito nomás porque yo no sirvo para orar, o yo no sirvo para Amén, sí, amén. predicar, yo no sirvo para esto. Pero ahí vemos claramente que el Señor nos ama tanto, que Él tiene misericordia de nuestras vidas, que Él es amable, que Él nunca nos va a dejar, que nunca nos va a desamparar. A pesar que nosotros seamos infiel, Él permanece fiel, amén. Sí, amén. Bueno, lo que estaba hablando mi hermana Katy, en realidad podríamos dar a deducir que fue la promoción del amor como una vida normal, Amén. una vida, la norma de la vida en realidad, de lo que obviamente Jesucristo les dijo a los discípulos, que obviamente toda su vida estuvo marcada por la enseñanza de que amar es la esencia del cristiano. Amén. Porque muchas veces incluso perdemos, a lo mejor se pierde la paciencia como humano, Amén. se pierde a lo mejor el desgano, el ánimo y cuantas cosas más, Amén. porque aún así, siendo hijos de Dios, también hay, obviamente, estamos sujetos a este cuerpo que es corrupto,
corrupto en el sentido de que obviamente si yo paso un cuchillo en mi mano me va a salir sangre. A eso se refiere que soy corrupto, no de corrupto de política ni de dinero. Pero básicamente de poder dar y entender de que obviamente estamos sujetos a lo que es obviamente el sacrificio, el peso que conlleva muchas veces la vida, los problemas. De repente son problemas externos que son totalmente alejados a lo de uno y después obviamente llega a esto. Pero muchas veces de poder que incluso Jesucristo resumió, de amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con todo del Amén. todo. Y Amén. amar al prójimo como a ti mismo, que muchas Amén. veces se dificulta, muchas veces Bendito Señor. sucede que básicamente, como se dice afuera, este lo trago pero no lo mastico. Pero el Bendito Señor nunca nos Señor. llamó a poder ni a tragar ni a masticar, obviamente, gente. Por cierto, que obviamente como hijos del Señor dentro de la congregación, de amarse uno a otro. Ya si ya no se puede amar, o ya soportarlo. O sea, de obviamente uno no nació a lo mejor para poder agradar al mundo entero, como se dice, pero a lo mejor hay falencias o hay actitudes de las cuales a lo mejor yo puedo tener que a lo mejor a mi hermano no le gustan, y viceversa pasa lo mismo. Entonces, Bendito Señor. básicamente de poder que Dios nos ayude a poder Amén. a constatar esto, de poder incluso amarnos, de poder hacer hacedores de su palabra, de poder amar muchas veces a como dé lugar, y aún así de poder saber y entender de que lo que decía mi hermano obviamente está escrito, incluso hijitos, ámense los unos a los otros, Amén. de poder obviamente tener esta hermandad, de poder tener este amor. La diferencia muchas veces tanto y sucede, por ejemplo, hay gente que a lo mejor, hay gente de afuera que no es creyente, muchas veces a lo mejor tiene una vida intachable, excelente, es muy amoroso, muy respetuoso. Bendito Para esa Señor. persona obviamente le hace falta obviamente solamente aceptar al Señor Jesucristo como su único Salvador. Y obviamente por tener obras buenas y por obviamente ser un buen vecino, por todo lo que sea bueno y por amar poco menos puede amar hasta el mundo entero, hasta el que le esté robando, supongamos. Pero si no acepta al Señor Jesucristo, de nada le sirve. O sea, no tiene absolutamente validez de nada de todas las otras cosas. Si no acepta al Señor, no le sirve de nada. Para los que aceptaron al Señor, obviamente, procurar esto, hacerlo con diligencia, que es amar. Que obviamente es uno parte del fruto del Espíritu Santo, que es el primero y el primordial de todos los otros, que por cierto los otros obviamente que son esenciales, pero el primero, el que nos enseñó, el que nos demostró con ejemplo, el que vivió en esta tierra para Amén. poder hacer desde la A hasta la Z para poder cumplir todo, Amén. fue amar. Nuestro Señor Jesucristo nos enseñó obviamente. La lección de la vida cristiana auténtica se resume en el amor Amén. a Dios y al prójimo. Amén. Que el Señor de verdad nos bendiga, porque realmente la vida de Juan, el amado, nos muestra cómo vivir como el discípulo fiel, amante de Dios, servidor de los demás y mensajero de la verdad. Sabemos que Juan, dentro de su trayectoria, escribió el Evangelio de Juan. Escribió también primera, segunda y tercera de Juan. Pero aún así, ahí podemos destacar incluso un poco de diferencia con los demás discípulos de Jesús obviamente con sus discípulos, de que fue el único discípulo que no fue un mártir. Amén. No murió porque por cierto que obviamente le quisieron matarle, no se pudo, porque obviamente Jesús tenía planes para con él a futuro, y aún así, después de que fue exiliado, de que fue apartado obviamente de todo lo que era la sociedad, lo dieron ¿cómo se llama? A lo que era la isla de Patmos, a donde escribió obviamente la revelación de lo que vendría siendo el último libro de la Biblia, que vendría siendo el Apocalipsis incluso de San Juan, que podemos dar y entender de que he ahí todas las cosas futuras de las que acontecieron, están aconteciendo y van a acontecer. Amén. Cosas canónicas de las cuales incluso podemos deducir de que hay cosas de las cuales ni siquiera hemos sabido, incluso hay cosas de que tampoco hemos entendido por Amén. intermedio del Espíritu Santo, por cierto que la podemos entender, pero hay cosas que el Señor jamás a lo mejor no los va a revelar incluso, pero hay cosas que aún están ocultas, aún están secretas. Ese libro fue inspirado por el Espíritu Santo, y obviamente la mano humana que estuvo ahí presente fue el discípulo amado, que fue
Juan, que murió, de por cierto, no como un mártir, sino que murió básicamente ya de viejito. Así que el Señor nos ayude. Amén, mi hermano. Igual la palabra nos dice, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis Amén. lo que yo os mando, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero Amén. os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Amén, el Señor nos ayuda, amén, para poder tener Gloria al ese Señor. amor como lo tuvo Juan, ¿cierto? Juan el amado, que aquí quedó escrito en la Biblia, como Juan el amado, o sea, Sí, amén. alguien importante, alguien que ayudó a Jesús cuando lo necesitaba, amén. Y qué importante es eso, que nosotros también lo podamos reflejar como cristianos. Si en algún momento llegara un mendigo a pedirnos ayuda, no hacerle el quite, sino que poder ayudarle, porque de esa manera nosotros podemos reflejar a Cristo, ayudar a la persona que lo necesite, Sí, no amén. por su ropa. Quizá ahora muchas veces está toda la delincuencia, tantas cosas que a veces los da desconfianza, pero obviamente si está el Señor en nuestras vidas, en nuestros corazones, no nos va a pasar nada porque tenemos al Señor en nuestro corazón, en nuestra vida, el Espíritu Santo está con nosotros, pero así se ve el amor reflejado en nosotros, el poder ayudar a aquel que lo necesite. Si el día de mañana llega alguien a la iglesia, quizás todo sucio, todo mal, pero y si llega un rico, de hecho la palabra nos habla sobre eso, si llega un rico y si hay un pobre, ayuda al pobre, o sea, hazle sentir que es amado, que es querido dentro de la iglesia, que realmente hay un interés, que el Señor, porque la palabra dice que el Señor no hace excepción de personas, sino que por todos Él un día murió y que a nosotros nos da libre albedrío para poder obviamente recibir a Cristo, pero Él tampoco va a ser como que va a ponerle una pistola en la cabeza para que nosotros podamos recibirle, sino que hasta en eso Dios es misericordioso. Entonces así también el Señor Sí, nos amén. ayude para nosotros también poder tener misericordia de aquel que lo necesite, aquel que quizá no solamente a veces decimos, no, que yo no tengo el dinero para ayudar a una persona, pero quizás llevándole un pancito, quizás llevándole, no sé, un juguito, hasta con eso la gente es feliz y se puede reflejar en nuestros hechos que somos cristianos y que amamos a Dios y que por obra y por la fe podamos reflejar que tenemos a nuestro Señor en nuestro corazón. Amén, que el Señor nos ayude, amén, para poder ser como Juan el amado, jóvenes valientes y de poder reflejar a nuestro Señor, porque como decíamos, Juan, a pesar de que toda la dificultad, a pesar del problema, a pesar de que era difícil en ese momento, Sí, amén. porque claramente si sabían que él estaba con Jesús, probablemente lo hubiesen matado. Sí, amén. Por algo a Pedro lo negó, porque a Pedro le dijeron, tú eres el que sigue a Jesús, entonces él por miedo lo negó, pero si hubiesen enterado que Juan le estaba siguiendo a Jesús, a Juan también lo hubiesen matado. Pero a pesar de la dificultad del problema, Juan no lo pensó, sino que estuvo ahí. Habla de un joven valiente, porque dice Sí, que amén. era joven más que todos los otros discípulos, amén. Sí, Así amén. que el Señor nos ayude, amén, para poder seguir adelante y reflejar a nuestro Señor Jesucristo como lo hizo Juan el amado, amén. Amén. Yo creo que para poder, incluso concluyendo y cerrando obviamente lo que vendría siendo el tema de hoy día de Juan, de poder resaltar muchas veces a lo mejor lo que pocas veces tenemos en nuestro ser, pocas veces tenemos en nuestra vida, que es la valentía en la persecución. Amén. Por lo que estaba recién hablando y recién diciendo de que en este tiempo podríamos decir de que hay casi nada de lo que es persecución, de lo que sucedía en esos tiempos, de que estaban expuestos hasta su propia vida, incluso al poder predicar el Evangelio. Según la tradición, Juan fue perseguido, exiliado a la isla de Patmos por su fe. Allí Amén. escribió el libro del Apocalipsis, a pesar del aislamiento, Amén. no renunció a su testimonio de Cristo. La lección que nos da y obviamente esta valentía en contra de la persecución es que el cristiano debemos ser valiente y perseverante incluso en medio de la oposición o del sufrimiento que obviamente es estar en estos caminos y de por cierto
de no poder cambiar, de no vender, de no prácticamente blanquear la palabra del Señor, o sea, blanquear, de poder borrar alguna parte de la cual a lo mejor a muchos no les gusta, de poder decir la palabra tal cual como es, o sea, prácticamente de no hacer diferencia. Juan nos dio ese ejemplo de que no renunció al testimonio de Cristo, aún así que incluso estaba hasta con su propia vida, de poder incluso estar en ese momento de que el cual lo quisieron incluso, lo persiguieron, incluso lo quisieron matar, pero aún así Cristo tenía obviamente un momento más allá de poder, de donde Él lo iba a usar mediante el Espíritu Santo. Amén. Y terminar la obra, terminar la palabra, en la cual era el Apocalipsis. Amén. Así que el Señor los ayude, que el Señor los bendiga. Obviamente amén. Este vendría siendo el tema, y de como por sobre todo siendo de que entender y saber de que Juan era joven, de no tener ese pensamiento de que no, que eran solamente puros caballeros ya mayores, de los cuales eran seguidores de Cristo. No. De por cierto, no solamente él, sino que había muchos más de los cuales eran jóvenes aún así. Pero Juan era distinto. Juan, de por cierto, que no puedo quedar incluso como mentiroso, porque la palabra lo dice, si Juan es el amado. Así que amén. Dios nos ayude, amén. Obviamente, y de poder entender y saber de que como joven, aún así, dar a entender y a conocer de que se puede amar al Señor, se puede amén. Estar obviamente presente en ese momento dificultoso de lo cual estaba en ese madero de la cruz, dando la vida por mí, por ustedes, por todos los que estamos acá obviamente en la radio. Así que Dios nos ayude, y de poder obviamente también tomar parte de lo que fue Juan, de lo que hizo Juan. Amén. Y aún así de poder ser obviamente, como se dice al último de la palabra, un hombre o una mujer aprobada, un siervo aprobado por Dios, de que por sobre todas las cosas, muchas de las cosas que a lo mejor nos dificultan el poder amar, pero Juan nos dejó una vara muy alta y un ejemplo de la cual podemos amar, y por sobre todo Jesucristo nos dejó la vara más alta de la cual tenemos para con todos nosotros. Amén. Amén. Así que ya estaremos pasando a una alabanza para poder amén. Ya incluso estar ya dando en conclusión este programa radial. Así que el Señor nos bendiga. Amén. Hoy yo vine aquí para adorar, estoy aquí para exaltar y bendecir. Hoy abriré toda mi alma, escucharé con mucha calma lo que tiene que decir. Y yo quiero ser bendecido, mi corazón ya
que Dios hoy te dice. ¿Cuántas veces te has sentido que has estado solo? Mas hoy Él viene y te dice, hijo, hija, todavía aquí estoy para acariciarte con mi mano poderosa. Porque aquí el grande soy yo. ¡Aleluya! Quizás estás en medio del proceso, en medio de la prueba y has guardado silencio, has querido dejarlo todo, te has sentido sola, te has sentido solo, pero hoy yo te quiero decir algo, hay alguien que no te ha dejado y es mi Cristo maravilloso que está para decirte, Talita Kumi, levántate, levántate, porque sus promesas siguen al favor de tu vida, aleluya, y verás que Él las cumplirá. Mi alma le alaba y le bendice. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre, aleluya. Y ahí estábamos escuchando la alabanza de nuestro hermano Cristóbal Toro. Amén. Un joven de verdad que, por lo menos desde que lo conocí, de verdad que algo que alienta, anima, fortalece ese carácter, ese tono de voz que tiene para poder alabar, bendecir el nombre de Dios, por cierto, darlo con todo, de poder alabar y bendecir el nombre de Dios. Estaremos pasando ya incluso, nuestra hermana Katy, a leer los saluditos que nos mandaron nuestros hermanos. Amén. Vamos a estar leyendo los saluditos que nos mandaron nuestros hermanos. Nuestra hermana Jessie nos coloca, Dios les bendiga mis hermanos. Amén. Amén. Nuestra hermana Juanita nos coloca, el Señor les bendiga mis hermanos, atenta a la palabra, bendiciones. Y nuestro hermano Camilo nos coloca, bendiciones mis hermanos, que el Señor sea con ustedes. Amén. Dios bendiga a mis hermanos que pudieron estar escuchando la palabra del Señor en esta hora. Dios les bendiga grandemente a ellos. Amén. Amén. Gloria al Señor para siempre. Ya estaremos finalizando con una oración. Amén. Mi hermana Katy, Señor le bendiga. Amén. Padre Celestial, mi Señor amado, Dios mío, vamos delante de su presencia una vez más, Señor. Amén. Agradecida, Señor amado, por la oportunidad que nos dio, Señor, de poder estar en su programa, Señor, viendo su respaldo, viendo su Sí, amén. ayuda, Señor amado. Padre Celestial, sabemos que no lo hacemos por nosotros, sino que por usted, mi Señor amado, para que usted cada día nos dé la gracia, la sabiduría, Señor, y Amén. que por sobre todas las cosas, Dios mío, Señor, no solo ser oidores de esta palabra, sino que también poder ponerla por obra, ayudar a aquel que lo necesita, Señor amado, afuera, Señor amado, porque afuera donde se ve, Dios mío, Señor, qué tan cristianos somos, Señor. Sí, amén. Ayúdenos, Padre Celestial, para comportarnos como Juan el amado, Señor, como usted lo puso, Señor, en su palabra, que era un hombre, Señor amado, valiente, Padre Celestial. Ahí refleja ese amor grande que tenía, Amén, Señor, sí, amén. ese discípulo, Señor amado. Ayúdenos, Padre Celestial, cada día, Señor amado, para poder ser esas mujeres, esos hombres, Señor amado, llenos de su presencia, Padre Celestial. Y así también le pedimos, Dios mío, que usted bendiga a cada persona, a cada Sí, amén, hermano, amén. Señor, que pudo estar escuchando la palabra del Señor. Quizás gente que yo no conozco, Dios mío, Señor, pero usted conoce, Padre Celestial. Amén. Usted sabe las vidas, usted conoce los corazones de cada persona, Dios mío, que así también haya sido de bendición esta palabra para sus vidas, Padre amado. Así también le rogamos, Señor amado, que usted nos guarde, nos cuide en nuestro regreso a nuestro hogar, Señor amado. Amén. Que el ángel de Jehová campe alrededor de nosotros, Señor, y así bendiga a cada hermano, Señor, que va a tener la oportunidad de poder dar su palabra la próxima semana, Señor amado. Dios mío, usted úsele con gracia, con poder y con sabiduría, mi Señor amado. Todo esto, Padre, se lo pedimos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Gloria al Señor para siempre. De poder incluso informar y dar los avisos de que estaremos, obviamente, lunes 8 de la tarde el programa radial. Amén. Jueves a las 8:30, obviamente hubo un cambio Amén. por un día. Y los días de culto, que son los días miércoles a las 8 de nuestro Ministerio Evangelístico Camino Vida y Verdad.
y el día domingo a las 11. Amén. Así que ahí estaremos ya por dirección en Pelantar 83, así que si es que tiene ganas de poder obviamente escuchar la palabra del Señor, alabar, Amén. bendecir el nombre de Dios y no tiene alguna casa de oración, Pelantar 83 es el lugar para poder que le vamos a recibir obviamente con los brazos abiertos como hermandad. Así que Dios les bendiga a todos los oyentes, a todos los hermanos que nos han escuchado y como siempre decimos, Maranata, Cristo viene. Amén. Que el Señor les bendiga. Bendiciones.